Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que el día de hoy tocaremos un tema que puede ser un poco sensible o un poco incómodo. Es una de las cosas o es algo, es parte de este camino que muchas veces nos puede tambalear, que muchas veces puede incluso sacarnos de seguir intentando buscar, ¿no? De seguir conociéndonos y de seguir en este camino precisamente hacia el autoconocimiento, hacia la verdad, hacia la sabiduría, hacia el amor, hacia la felicidad, hacia la iluminación y todo lo que conlleva, o todas las cosas como lo podríamos nombrar, ¿no? Pero lo que sería la autorrealización y bueno, el encontrarnos, podemos decir. Y esas son las dudas de que de este camino, precisamente de esto mismo. Estamos hablando de que este tema de la espiritualidad hace referencia a algo que quizá no es tangible, no que quizá, algo que no es tangible, algo que dista mucho de ser en lo que se enfoca la actual sociedad, algo que dista mucho de ser visible con nuestros ojos físicos, es algo que dista mucho de poder tocarse con las manos y de poder ponerse en un límite, ¿no? Que inicia aquí y termina acá, ponerse en una caja, clasificarlo, incluso nombrarlo. Por eso es que hay tantos nombramientos, tantos nombres precisamente, tantas etiquetas, tantas formas de llamarle a ese fin último, a esa autorrealización, a la iluminación, a llegar al paraíso, a encontrarnos con nosotros, a encontrar a Dios, no sé, muchas formas de llamarle y ninguna de ellas puede contener lo que realmente significa. Entonces estamos adentrándonos, si es que estamos intentando recorrer este camino, estamos adentrándonos a un terreno desconocido que va un poco en contra, quizá no un poco, que va en contra de los ideales actuales de la sociedad, quizá de la concepción del mundo normal, o más bien la concepción del mundo usual, ¿no? De estos tiempos. Y, y puede ser complicado, porque al inicio al menos no tenemos ninguna garantía, y realmente quizá nunca la tengamos, ¿no? Pero me refiero a que al inicio tenemos que tener cierta creencia, ¿no? Decimos que el chiste no es creer, que lo que nos dicen, sino ponerlo a prueba y comprobarlo. Y en eso consiste la fe. La fe consiste en tener comprobaciones y estar 100% debido a esas comprobaciones seguras de que va a pasar lo que tiene que pasar y de cómo funciona el mundo, ¿no? El universo, las cosas. Pero antes de eso tenemos que tener cierta creencia, tenemos que tener confianza, porque aún no lo hemos experimentado y para experimentarlo tenemos que confiar. Entonces la forma que tenemos para primero confiar sería creerlo, no dejarnos llevar completamente, no pensar que es lo único que existe, que es la verdad absoluta, pero estar abiertos a esa posibilidad, lo que siempre decimos. Y esto es lo que puede resultar difícil, porque bueno, durante el camino, durante la vida, van a ocurrir momentos en los que nos desbalanceen, en los que nos sintamos mal, que pasan situaciones muy desagradables para nosotros. Y bueno, eso pasará si estás o no estás en el camino, evidentemente. Pero si no estás en el camino, pues quizá puede ser como, bueno, otra vez esto, ¿no? Y me deprimo, me pongo triste, si es la vida, ni modo, hay que seguir. Pero muchas veces cuando estamos en este camino, ¿no? De autoconocimiento y estamos reconociendo cosas en nosotros, estamos descubriendo otras tantas, llegan esos momentos y nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y no es que no las estemos haciendo bien, quizás sí, de alguna manera, pero llegan momentos, o van a llegar momentos que nos desbalanceen, que nos demuestren que aún tenemos muchas cosas que trabajar en nosotros. Y esos momentos de pérdidas, de enojos, de peleas, de situaciones muy difíciles, ya sea económicas, ya sea amorosas, ya sea con amigos, con la familia, personalmente, alguna crisis de algún tipo, nos van a hacer preguntarnos por qué, ¿no? Si yo estoy en este camino, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy
día a día trabajando con mis defectos, tratando de eliminarlos, y estoy día a día tratando de despertar conciencia, estoy sacrificándome por la humanidad, haciendo servicio, dando caridad, no sé, ayudando a quien lo necesita, aunque yo no tenga que hacerlo, ¿no? Haciendo este tipo de acciones. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y puede pasar por nuestra mente, ¿no? Porque la mente, como la tenemos educada, la mente es muy traicionera. Entonces, o más bien, como no la tenemos educada, pero me refiero a la forma en la que tenemos educada, ¿no? En la que hemos aprendido y que nos controla nuestra mente, llegan pensamientos de, o sea, entonces, ¿qué chiste tiene que estar en este camino? ¿Qué chiste tiene estarme autoconociendo, haciendo este trabajo, el servicio, el sacrificio más bien, el despertar, el morir en nosotros mismos psicológicamente, matar el ego, matar los defectos, lo que sea? Si a fin de cuentas van a pasar este tipo de cosas y yo es lo que quiero evitar. Y sí, es totalmente válido, ¿no? Ese pensamiento es lógico. Creo que quizá todos los que han recorrido este camino se hayan topado con ese momento o con momentos así. Y precisamente es uno de los factores que hace que a las personas salgan, que ya no quieran continuar, conociéndose, que ya no quieran continuar buscando esto que podemos llamar de verdad, de felicidad, amor, autoconocimiento, el paraíso, Shamadhi, no sé. Entonces, estas situaciones justamente son pruebas en el sentido de que van a evaluar para nosotros mismos. No son pruebas en el sentido, al menos como yo lo veo, no son pruebas malintencionadas, ¿no? De la divinidad, de los maestros espirituales, ¿no? Que te dicen, ahí te voy a una prueba y a ver si puedes, con un mal sentido. No, sino son pruebas en el sentido de que nos demuestran o nos muestran, nos ponen en situaciones que requieren demostrar de nuestra parte si en verdad estamos trabajando. También tienen el objetivo de mostrarnos en qué tenemos que trabajar, pero precisamente son pruebas porque dependerá mucho de cómo abordemos esa situación, cómo la tomemos, cómo nos desenvolvamos en ella, cómo la logremos resolver, si es que podemos resolverla por nosotros, y si no, cómo podemos soltarla, si es que no podemos resolverla. Ujú. Y por eso son pruebas, porque es fácil estar con la mente quieta, entre comillas, ¿no? Es fácil poder decir soy amor, soy paz, tranquilidad, tengo el superpoder de la calma en mí, ya no me enojo, ya no me pongo triste, en modo de que me controle, ¿no? No tiene nada de malo la tristeza, no tiene nada de malo el enojo, hasta cierto nivel podemos decir, el problema es cuando nos controla y cuando reaccionamos con base en ello y no de manera consciente. Entonces decimos, ya esto ya no me afecta, ya estoy creciendo, ya soy casi un iluminado, me falta muy poco para llegar a ese punto. Y pum, llega algo, una situación que nos demuestra, que nos saca de nuestro balance y que lo único que hace es que nos muestra que realmente no has acabado con esas reacciones, que no actúas conscientemente totalmente aún, que no has logrado eliminar todo eso que quieres eliminar, que no has logrado llegar a esa serenidad, esa paz que cuando todo está bien piensas que tienes. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, estas situaciones que se nos presentan, estas pruebas, pueden ser utilizadas o para dudar, como decíamos, o para salir, para decir esto no sirve para nada, de qué me sirve estar esforzándome si no pasa nada y la vida sigue igual, o para aprovecharlas, ver esas cosas que tenemos ahí todavía, ver los defectos que aún se muestran en nosotros cuando la situación está difícil y trabajar en ellos. Desarrollarnos y buscar esta calma, buscar esta paz, buscar esta estabilidad, aún cuando las cosas parezcan estar feas. Perdón.
Entonces son puntos claves y son puntos muy importantes y realmente son hasta ayudas, podemos llamar, para ver qué es lo que hay en nosotros. Si nosotros realmente estamos haciendo este trabajo, estamos autoobservándonos la mayor parte del tiempo que podemos. Si no es que todo el tiempo sería ideal, ¿no? Pero entonces en estos momentos nadie dice que no va a haber emociones desagradables, pero la diferencia está en si reaccionamos con base en esas emociones desagradables, nos volvemos esclavos y víctimas de nuevo y decimos, me voy a salir del camino porque no tiene sentido esto, no sirve para nada. O si con esas emociones negativas las observamos desde el punto de vista del observador precisamente, no tratar de verlas desde la conciencia, separarnos de ellas y ver cómo se siente y ver qué es lo que está pasando por mi mente, cómo estoy actuando, cómo quizá actuaría si fuera un poco más consciente, ¿no? No sé, hacernos ahí preguntas dependiendo de cada quien, cómo lo trabaje, cómo cada quien pueda desarrollarlo. Pero esa es la clave, la diferencia es el punto de vista que tomamos. Si nos metemos, nos identificamos y lo vemos desde adentro, va a parecer un caos, va a parecer terrible. En cambio, si lo vemos desde arriba o si lo vemos desde el ojo del huracán, ¿no? Una cosa sería verlo desde el huracán mismo, donde todo es un desastre y estamos pues ahí volando y no podemos controlar nada por los fuertes vientos que nos llevan a donde quieren. Y otra cosa sería verlo desde el centro del huracán. Estás viendo el huracán, estás viendo toda la destrucción que está causando alrededor, estás viendo el mal que puede estar haciendo, entre comillas. Pero no te está afectando porque tú estás en el centro. Y ahí es calma. Ves todo lo que pasa, pero también sabes que ese huracán en algún momento va a terminar. Y trasladándolo a lo que estamos hablando en ese huracán, puedes ver cosas que tienes que trabajar, no puedes ver todos esos defectos que están ahí presentes y que solo salen a la luz de manera tan clara cuando ocurre algo fuerte, traumático incluso, cuando ocurre algo que te desbalancea de ese supuesto equilibrio que ya tenías. Y tiene mucho esto que ver con algo que se llama la ley del péndulo. La ley del péndulo es, bueno, conocen lo que es un péndulo, ¿no? Un objeto que cuelga, ¿no? De un hilo, de lo que sea, y se mueve de un lado a otro, ¿no? Se llama la ley del péndulo por esto, ¿no? Va el péndulo hacia un lado, después va hacia el otro, después va hacia el otro, después va hacia el otro. Y justamente nos habla la ley del péndulo de que de un lado pues está lo que se conoce como el bien, podemos decir. Y del otro lado está lo que se conoce como el mal. Luz de un lado, oscuridad del otro. Fanatismo religioso de un lado, total agnosticismo y ateísmo del otro, ¿no? Y así están las dos polaridades, ¿no? Que al final de cuentas son una misma cosa, vista desde puntos diferentes, son dos partes de una misma cosa, pero que la mente nos hace verlas diferente. Pero es el punto, ¿no? El péndulo de un lado es una cosa y del otro lado es lo contrario. De un lado es el yin, de otro lado es el yang. De un lado es el masculino y de otro lado es el femenino. El lado bueno, malo. Y así nos vamos. Entonces, con esta ley del péndulo podemos hablar, ¿no? De que en la vida también va a haber momentos que estemos arriba o de un lado del péndulo. Después, por el movimiento natural, nos vamos a encontrar en el otro lado. En lo terrible, en la tristeza. Después regresamos a la alegría, después tristeza. Y así nos vamos. Pero, donde se encuentra la conciencia, donde se encuentra la verdad, donde se encuentra el equilibrio, donde se encuentra la felicidad, el amor, donde se encuentra la autorrealización, es en el centro. No se va a un lado o hacia el otro. Está en perfecto equilibrio. Por eso la conciencia, por eso la divinidad, por eso Dios, por eso todo esto de lo que hablamos trasciende el bien, trasciende el mal, trasciende lo masculino, trasciende lo femenino, trasciende la luz, trasciende la oscuridad, trasciende el día y trasciende la noche. Porque está en el centro, está en un perfecto equilibrio, en el que no lo controla ni su depresión ni su alegría extrema, que lo hace hacer cosas que quizá no haría conscientemente.
No, hay que encontrar un punto de equilibrio. Entonces, en los momentos en los que ocurran cosas, situaciones difíciles, desagradables, que va a ser diferente para cada quien. Ahora sí pueden ser parecidas, pueden ser situaciones similares, el mismo tema incluso, pero van a ser diferentes en cada caso, tienen sus cosas en cada caso, ¿no? Y cuando ocurran esas situaciones en nuestra vida, el punto es encontrar el equilibrio. Saber que quizás estamos del otro lado del péndulo, ¿no? En el otro extremo, en el lado malo, pero tratar de ubicarnos en el centro y observar cómo el péndulo está de ese lado. Pero nosotros ser conscientes también de que ese péndulo va a regresar y que mientras este péndulo esté en el extremo malo, entre comillas, tenemos la capacidad de aprender muchísimo y de avanzar muchísimo en nuestro camino, en este autoconocimiento, en el deshacer los defectos, en todo lo que hablamos aquí. Convertirnos cada vez más en un verdadero ser humano, en alguien que es consciente, que realmente no es un autómata más, que no actúa en piloto automático, por eso digo, ¿no? Que no es más un zombie de la sociedad, que no está dormido. Y eso es el despertar. Entonces, quizá en este momento, quizá no justo ahora, pero cuando haya momentos malos en tu vida o desagradables, si es ahora, pues puedes aprovechar este momento, ¿no? Para verlo con tus propios ojos. Si no, puedes regresar a un momento en el que fue. Yo de corazón anhelo que no suceda pronto algo que te desbalancee, al menos que bueno, te sirva para progresar, pero puedes observarlo lo de antes y pasa ahora, puedes observarlo ahora, cuando pase, si llega a pasar tienes que, o no tienes, pero puedes observarlo en ese momento. Tratar de meditar un poco, alentizar, ¿cómo se dice? Ralentizar o disminuir un poco la velocidad de tu vida en ese momento y date un espacio para sentir eso que hay y tratar de encontrar en toda esa maraña de pensamientos, de sentimientos desagradables, en toda esa bola, ese huracán de cosas que están ahí rondando en tu mente, en tu cabeza, en tus emociones, tratar de encontrar la calma ahí dentro, tratar de moverte poco a poco hacia el centro de ese huracán y observar qué es lo que está pasando, si realmente tienen la relevancia que le estás dando, si realmente la solución es tan difícil, o si realmente tú no tienes la solución y pues no puedes hacer nada y para qué te preocupas, ¿no? Aprovecha esos momentos para darte cuenta de eso, aprovecha esos momentos para ver casi de manera física esas cosas que te hacen sufrir, porque al final de cuentas lo que aquí conocemos como el ego, lo que aquí conocemos como los defectos, son cosas que no son malas, porque nada es malo en sí, pero que te hacen sufrir y por eso podemos decir que son malas, porque son la causa de tu sufrimiento, de nuestro sufrimiento, y todos tenemos ello. Entonces imagínate poder llegar a un estado en el que estás en una situación difícil para ti, complicada, alguna pérdida muy dura, alguna situación extremadamente fuerte, pero que tú seas capaz de estar totalmente tranquilo, en calma, en paz, en tranquilidad y con la confianza plena, con la fe absoluta de que eso tiene que pasar por alguna razón y de que todo va a mejorar y de que es por un bien mayor y encontrar la forma, ¿no? de trascenderlo. De hecho, en el momento en el que estás tranquilo, en el momento en el que ya estás observándola simplemente, sin dejar que te afecte, viéndola como una película, ¿no? De tu vida, sin realmente involucrarte, sino obteniendo información y poniendo la conciencia a trabajar ahí, a informarte qué es lo que pasa, qué es lo que puedes hacer. Sería maravilloso, ¿no crees? Poder llegar a ese estado de, de no sufrir más, sea cual sea la condición, y por lo tanto tener más claridad y actuar de manera correcta. Porque si actuamos con la conciencia no es necesario pensar.
Suena muy loco, pero lo hemos dicho en capítulos pasados, cuando la conciencia se expresa, obtienes información fiel, verdadera, sin la necesidad de un proceso mental. La mente sí nos sirve para algunas cosas, ¿no? La mente, ya incluso trabajada la mente, no tenemos que trabajar la mente, convertirla en una mente, vamos a decirlo así, funcional, divina. Pero la conciencia no necesita de procesos mentales para extraer la verdad de alguna otra cosa. Y ese es un tema que tenemos que experimentar, pero que primero tenemos que trabajar mucho para poder llegar a experimentar la conciencia, ¿no? Y de hecho no es tan difícil de experimentarla por momentos cuando logramos estar en el presente. Cuando hacemos la clave de sol, que hablamos aquí, el recuerdo de sí mismo, el ubicarnos, cómo me siento dentro, cómo siento mi cuerpo físico, qué es lo que hay afuera de mí, cómo está mi corazón. Literalmente centrarnos en el corazón. Estar en el presente es una expresión de conciencia. Es así donde podemos experimentar la conciencia, porque la conciencia existe en el momento presente. Nuestros defectos, nuestra mente, estos egos existen en el pasado, en el futuro, ¿no? Se van hacia allá y traen sufrimiento. Pero lo que existe aquí y ahora es la mera conciencia y eso es lo único real. Lo demás es una ilusión. Entonces, si experimentas lo real, si experimentas el presente, más bien experimentas lo real. Entonces experimentas la conciencia. Y poco a poco, a que lo practiques, si es un trabajo serio, si realmente lo tomas sí en serio y lo haces constantemente, vas a descubrir que cada vez hay más profundidad en esa capacidad de experimentar la conciencia durante más tiempo, más veces en el día, hasta lograr llegar a tener este centro de gravedad girando alrededor de la conciencia y cada vez actuando de manera más acertada, más asertiva, más consciente y con un acceso a una claridad mucho mayor. Porque no necesitarás, no habrá más dudas, porque la información te la da la conciencia. Así es. Muchas gracias por escuchar, les agradezco demasiado y bueno, hay momentos de dudas, va a haber momentos de dudas. Tomen en cuenta esto cuando lleguen esos momentos y seguramente será muy útil el poder verlos desde otro panorama y poder observar lo que sucede sin identificarnos y podrán extraer muchos aprendizajes sobre ustedes mismos en esas cosas. Bien, gracias, gracias, gracias y estamos aquí, cualquier cosa, atentos, nos escuchamos muy pronto. Adiós.